otro comentario. Fernando Carrillo, analista económico, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, Obed, saludos a todo el auditorio. Bien, ¿cómo funciona este esquema aprobado ayer precisamente por los diputados federales? ¿Bueno o malo? Es la pregunta que muchos medios de comunicación aplican en su nota sobre el tema que estamos hablando. Bueno, yo creo que como intención, es una muy buena intención. Como programa social se veía deseable. De hecho, éramos ya el único país de la OECD que no tenía un mecanismo exclusivo, dedicado, específico al seguro de desempleo o a la pensión universal. Sin embargo, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Hoy que ya vemos que está aprobada, el día de ayer, pues la ley por parte del seguro, bueno, el seguro de desempleo no cayó en términos de ley, pero sí la pensión universal. Vemos que no es realmente un satisfactor para los trabajadores. Al contrario, cae en lo que se le puede denominar como una simulación, porque los mecanismos que se utilizan generalmente para un seguro de desempleo son de orden solidario y vienen de ingresos fiscales o vienen de recursos fiscales en todos los países. Vamos, es el mismo gobierno que de manera solidaria ayuda de manera temporal, subsidia a una parte de la población que no tiene empleo, mientras encuentra y se vuelve a reintegrar a la labor y vuelve a tener ingresos. Entonces, se supone que es un subsidio temporal y que el gobierno es el que le pone la mayor parte, si no es que todo. Y a veces son un poquito, bueno, insuficientes para la vida misma, pero estamos hablando a veces del orden entre más o menos de $600 a $1,000 en distintos países. Ahí más o menos son los rangos. Si traducimos eso a México, bueno, pues sería ya un ingreso que a lo mejor tiene un trabajador, un profesionista, en fin, ¿no? Aquí no, aquí los ingresos van a ser sobre el salario de base de cotización y lamentablemente van a ser tomados de la misma cuenta de Infonavit. Vamos, el empresario no va a poner más dinero, el trabajador tampoco, el gobierno va a poner una mínima cantidad de 0.5% a un fondo solidario de una de las subcuentas. Y la verdad es que esto ya existía, entonces realmente la misma gata pero revolcada. Se cambian algunas leyes pues, para poder acceder a este recurso. Se hace muy complejo y tortuoso el procedimiento para poderlo lograr. Tiene uno que demostrar muchas cosas, que no tiene ingresos de ninguna otra parte, que además tiene uno que tener 45 días ya desempleado. Para eso tiene que emitir una constancia de... Y se van a pasar otros tantos días, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Qué te parece si todos estos puntos los desglosamos uno por uno? Vamos a una pausa comercial. Sí, cómo no. Hay más preguntas de la gente y las iremos comentando. Primero, ¿cómo se va a conformar? Me mencionabas que una parte el trabajador, otra parte gobierno, otra parte la subcuenta de vivienda, el empresario. ¿Cuál es la conformación? Sí, de la aportación que se hace al Infonavit por parte del empresario y que, pues bueno, todos tenemos en nuestras cuentas. El 2% es para, bueno, generalmente el 5% hasta antes del día de ayer, bueno, pues era prácticamente todo para vivienda. De ahí se conformaban los fondos de vivienda y de ahí, pues bueno, podíamos solicitar nuestros créditos. Ahora ese 5% se va a dividir en 2%, que va a ser exclusivamente para vivienda. Esto quiere decir que se merma mucho el fondo de vivienda, que ya venía bajando el fondo de vivienda en sus montos. Se venía gastando mucho, hoy vamos a tener mucho menos de 50,000 millones para ello al año a nivel nacional. Y luego el 3%, que es esa subcuenta mixta, donde, bueno, pues se va a financiar todo el seguro de desempleo. Ahí donde le va a aportar el gobierno el 0.5, que casi no es nada. La verdad es que sí falta una parte fuerte de compromiso de parte del gobierno federal. Poco, muy poco, sí, realmente el gobierno, bueno, pues nos vendió la reforma fiscal, que nos iba a ayudar para sostener los planes de tipo social grandes que tenía este gobierno, que son la cruzada contra la pobreza, el seguro de desempleo y la pensión social universal, como los tres grandes programas sociales del gobierno federal. Y pues se hace la reforma fiscal, pero a la hora de los programas sociales no hay cómo financiarlos. Entonces dicen, bueno, no tenemos dinero para financiarlo, le vamos a poner una pizcachita de dinero y que mejor lo tomamos de lo que ya existe, de lo que ya tiene el trabajador. Por eso la gente tiene mucha razón en estar molesta o en acotar el punto. Fue algo así como las Afores en su momento, ¿no? Pues me quitan ese dinero cuando yo lo podría emplear, o como dice alguien, pues yo tengo mi
mi idea de cómo voy a proyectar mi vejez y yo lo voy a aplicar en un recurso que me reditúe futuro. Sí, y además estos programas son más bien de tipo mediático, más bien de tipo populista, porque en realidad ya existía ese seguro de desempleo en las mismas cuentas del SAR. O sea, tú ahorita lo mencionó una persona, uno se queda sin empleo y uno puede ir a solicitar parte de sus ingresos al SAR. Entonces ya existía, pero también había una exigencia internacional para que tuviéramos un verdadero seguro de desempleo. Entonces pudo haber hecho el gobierno decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo lo del SAR y no me meto a esto. ¿Sí? O bien, hago esto en serio como lo hacen otros países, ¿no? O sea, no le pongo el 0.5, yo le pongo el 5%, aparte de los excedentes fiscales que tengo por esta reforma, y bueno, de esa manera ya subsidio a esta parte de la población y no mermo el Fondo del Trabajador, que a final de cuentas no nomás es el Fondo del Trabajador, tiene que ver con los fondos de vivienda y con todos los constructores. Va a haber menos dinero para construir. De por sí ya, lo he comentado antes, venimos en un proceso de recesión que todavía no salimos de él completamente. El año pasado uno de los factores más importantes por el que se dio esta recesión fue precisamente que no hubo construcción de vivienda, por varios factores. Uno, bueno, pues porque tenemos una ley que a veces restringe el área física donde se puede construir y esas normativas han limitado. Pero segundo, bueno, pues que el Infonavit ha venido bajando a propósito su gasto y ha ido mermando sus fondos. Y ahora con esto, pues a la mitad se va a reducir. Más de la mitad, del 60%, estos fondos ya no van a existir. Entonces va a haber más lentitud en la construcción de viviendas. Es lo que te iba a decir, yéndonos al tema Infonavit, pues yo como trabajador, si tenía la posibilidad en este momento de comprar una casa de 500,000, 400,000 pesos, al tener menos recursos en mi cuenta, pues obvio que ya no voy a alcanzar una de 400, ya voy a alcanzar una de 200. Mucho menos, o tardarme mucho más en juntar el monto que necesito para una casa digna. Y no puedo utilizar el fondo mixto este que me... No, porque ya es para el desempleo, ya está normado en ley. Entonces, la verdad que va en perjuicio de los trabajadores. Es una simulación de tipo social. Bueno, no solo a nadie satisface, sino que trae un demérito en la economía nacional. O sea, si el sector viviendero no se mueve, los constructores de vivienda, pues mucho de ello no hay derrama en los estados y no hay derrama económica, proveedores, en fin, la construcción de vivienda y construcción de obra pública es uno de los grandes detonadores de gasto y de desarrollo económico en los países. Aquí lo están frenando a propósito, entonces la verdad es que trae una serie de consecuencias nefastas, negativas para toda la población. Empezando con el pilar más sensible, que es el trabajador, ¿verdad? El trabajador, que además, bueno, pues se le está mermando su posibilidad. Del mismo cuero están saliendo todas las correas. Y ahora, no sé si existan estadísticas, Fernando, de qué trabajadores en este momento, yo sé que es difícil la situación, qué porcentaje de los trabajadores se quedan sin un empleo para darle preferencia a un seguro de desempleo y quitarte la prioridad de una vivienda más digna, no, de mejor característica. Aquí ya lo están limitando más o menos, que el estimado es que entre 15,000 y 20,000 millones en el año, dependiendo el desempleo que haya, que está creciendo. Entonces, creemos que no se va a desbordar, se va a mantener más o menos. Ahí vemos las cifras del Seguro Social, de arriba de 100,000 puestos laborales otorgados, 130, 140,000 en estos primeros meses. Sin embargo, el 60% de esos puestos creados no son permanentes, son eventuales. Entonces tenemos un 30 y tantos %. Estos seguros de desempleo, lamentablemente, va para la gente que está en la formalidad. Entonces, el 60% de la población está en la informalidad. Entonces, no son, aunque son económicamente activos, también se quedan sin empleo porque pertenecen pero no tienen estas prestaciones. Entonces, realmente va a beneficiar a muy poca gente. Alguien dice, pues lo que sea es bueno, ¿no? Tiene razón, pero si no mermara nuestra posibilidad de futuro, que pasa lo mismo con las AFORES. Cuando uno queda desempleado y va, uno solicita el mecanismo de dinero. Estoy desempleado, parte de mi AFORE y dame una partecita para sobrevivir. Eso también me imposibilita que en el futuro tenga todos los fondos completos y me den una pensión mucho menor. Entonces, resolver la problemática de hoy poniendo el futuro en riesgo me parece que no es una buena idea. Me llega un mensaje o varios mensajes, qué triste que el gobierno actúe de esa manera, nos quita más del 35-40% de nuestros ingresos en impuestos y todavía tenemos que prestarle con este tipo de esquemas. Es lo que nos dice este comentario. Otro más, está visto que los diputados siempre legislan leyes en contra del pueblo. Otro más, Obed, son especialistas en robo, tranzas y fraudes, priistas ladrones. Seguro de desempleo solo es una forma más del gobierno para robar, es lo que comenta otro más. Y continuar con la pregunta que nos hacía, la duda es que tengo es si el trabajador que ya utiliza su crédito de vivienda queda desempleado, ¿de dónde obtendrá el recurso para el fondo de desempleo? Es decir, si yo ya compré mi casa de Infonavit,
¿tengo derecho a este seguro o de dónde van a sacar? Si Sí, ya, sí. ya ejercí No, el sí, recurso. también, por eso se dividió, sí van a tener derecho a ello. Precisamente van a tener que cumplir la mecánica, los requisitos, que bueno, van a ser tortuosos. La misma empresa tendrá que dar una constancia de que se le despidió a la persona, que no fue por sus motivos personales, que se retira. Y bueno, al hacer esto, la empresa pues está manifestando que evidentemente pues tuvo que haber sido despedido con todo lo de la ley. O sea, entonces no todas las empresas hacen esto correctamente, entonces no todas van a estar dispuestas a demostrar que realmente estuvo trabajando ahí. En fin, va a ser tortuoso, no va a ser imposible, pero va a ser difícil. Te invito a una pausa comercial, al igual que al público, y regresando a la pregunta del millón, ¿qué requisitos precisamente debo cumplir para que me entreguen, si quedo desempleado, este dinero? ¿Y cuánto dinero puedo obtener ya asegurado? Vamos al corte y volvemos a Más Allá de la... Y gracias por comunicarse, señor Antonio. Fernando, concretamente, ¿qué le podemos decir a la gente? Que finalmente el apoyo que se dé de manera subsidiaria va a ser correspondiente al salario que gane la persona. Se va a hablar hasta inicialmente en el primer mes del 50% y va a ir bajando en los siguientes meses 40%. Y entonces, bueno, va a depender de lo que gane la persona, no lo que le haya aportado a su fondo. No está individualizada en ese sentido. Sí, la aportación es individualizada, pero se va a un fondo general y de ese fondo general sacan para pagar. Entonces, si gana una persona mucho dinero, bueno, pues va a ser el 50% de su salario y eso se va a pagar, ¿no? Pero también se supone que estuvo aportando mucho a la cuenta, pero no se individualiza como tal, de manera que si se vacía esa cuenta, ya no puede usar su recurso. Claro que aquí sí creo que hay una restricción de cada 5 años se puede usar el recurso nada más. O sea, te despiden hoy y hoy usas el recurso, pero después te despiden el año que entra, ya no lo puedes usar. Hasta... Depende de falta cada ver tiempo. los detalles todavía, todavía están en reserva bastantes artículos, pero vamos, por ahí estaba la iniciativa. No sé yo ayer cómo quedaría ya en fijo. Oye, y lo que mencionábamos antes del corte, ¿cuántos? Yo tengo ya trabajando 10 años, porque tengo entendido que si tú tienes 2, 1 o 3, todavía no alcanzas este beneficio, tienes que tener cierto tiempo. ¿Y cuánto me tocaría? ¿Me pagan si yo gano 5,000 al mes, por decir? ¿Me pagan 5,000 de seguro? ¿Me pagan 100 pesos o cuánto? Sobre el 50% para el primer mes y una aportación sobre 6 meses, pero va a ir bajando gradualmente 40% los segundo y tercer mes. Por ahí va, la mecánica es gradual hacia abajo sobre la mitad del sueldo. Entonces, si son 5,000 pesos, pues 2,500 pesos es la ayuda que se el va primer a dar. mes. Después, y luego ir bajando, no sé si primer y segundo mes, luego segundo y tercer mes creo que baja 40. En fin, hay una mecánica gradual, pero a los 6 meses se termina el apoyo. Ya después, si no conseguiste trabajo, no conseguiste te quedas sin trabajo, nada. ya se acabó la ayuda y hasta que vuelvas a tener otro periodo de tiempo, creo que sí va hasta 5 años. Incluso el seguro de desempleo del Distrito Federal, que ya implementó hace varios años con EBRAT, es mucho más atractivo, más fácil de conseguir, en fin, tiene mucho más ventajas. Nada más es para gente del Distrito Federal, esa es la restricción. Acá las restricciones son de otro tipo, ¿verdad? Pues que no, iguales también. En algún caso, no tienes que tener otro ingreso, ni por pensión, ni por jubilación, ni tienes que tener otro ingreso de una chambita extra, etcétera. Tienes que manifestar eso decir verdad, ¿verdad? Que no trabajas ni tienes ingresos y que la empresa te haya despedido, tienen que dar constancia de ello. En fin, hay que juntar una serie de requisitos, solicitarlo después de los 45 días que ya estuviste desempleado, que pues ya necesitas el dinero. Exacto. En fin, si te liquidaron bien, ¿va? Te dieron 3 meses por un despido, bueno, pues con eso a lo mejor alcanzas a hacer un tiempo, pero sin embargo muchas empresas no hacen esto, entonces demandas a la empresa y no tienes recursos. Va a ser tortuoso, como lo decías. Sí. Ana, Fernando, pues ¿cuál sería la propuesta, la conclusión en este sentido? Mira, puntualmente, para que no quede en el aire, mira, los requisitos que debe cubrir es cotizaciones de por lo menos 104 cotizaciones semanales en un periodo mayor de 36 meses, que es lo que comentabas. Para ir juntando los recibos. Pues sí, computadas a partir de enero del 2013. Entonces, por eso no va a entrar en vigor precisamente ahorita en 2014. No lo vas a poder ejercer, entra en vigor, pero vas a poder ejercer prácticamente hasta 2015. Haber permanecido desempleado al menos 45 días naturales, consecutivos, no percibir otros ingresos económicos por conceptos de jubilación o pensión, acreditar el cumplimiento de los requisitos comprendidos en los programas de promoción, colocación y capacitación de trabajo a cargo de la Secretaría del Trabajo y declarar bajo protesta, decir verdad, que no realiza por cuenta propia alguna actividad por la que genere ingresos. Y va a consistir en un monto establecido con base en el promedio de las últimas 24 cotizaciones, correspondientes a 60% para el primer pago, 50% del segundo pago y los 4 meses restantes de 40% del salario promedio descrito. Entonces, más o menos esa es la mecánica. Digo, si no se modifica, yo creo que ya ideal
ya no se puede hacer porque ya está aprobada. Lo ideal es que, como ayer hubo un pleito en el Congreso precisamente porque decían, hay que separar el seguro de desempleo de la ley de pensión universal y hacer un análisis por aparte. Rechazaron el dictamen que hizo estas Comisiones Unidas de Hacienda y Seguridad Social. Y bueno, eso hubiera sido ideal, que ayer lo pararan y que estudiaran aparte los dos temas. ¿Son necesarios? Sí, pero hay que perfeccionarlos mucho. Y la verdad es que hoy, como están autorizados, pues prácticamente es como todas las reformas que está imponiendo el gobierno federal. Son reformas necesarias, mal hechas, y que sus reformas secundarias van a tratar de modificar un poquito, arreglar las cosas que se hicieron mal con las reformas. Entonces, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, pero no es lo ideal. Bien. Fernando Carrillo, director de asesoría, analista económico, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Se nos acabó el tiempo, le agradecemos su atención. Muy buenos días.